Bienvenidos a un programa más de Ignición y Repuestos Acquaroni. Hoy continuamos con el tema de los tornillos de apriete angular. Tenemos acá la fuerza que le vamos a aplicar al tornillo cuando lo estamos apretando y aquí el alargamiento que va a sufrir el tornillo. En los tornillos anteriores de los motores un poco más antiguos, digamos de los 80 más o menos, que fue cuando se empezó a dar todo este cambio, eran tornillos que trabajaban en la zona elástica y son tornillos que al apretarlo su deformación o su estiramiento es muy poco. Entonces, ¿qué sucedía con esos tornillos? Pues que había que hacer mucha fuerza para que el tornillo generara poca presión. Entonces era mucha la fuerza para que el tornillo generara presión. Esa presión era el sellado que debíamos conseguir entre la culata y el block. Lo que sucedía con estos tornillos es que como siempre trabajaron dentro de su zona elástica, al aflojarlos ellos volvían a su forma original. Entonces sí podíamos o podemos reutilizarlos. En los tornillos que son de apriete angular, aquí sucede algo distinto. Ellos los llevamos más allá de su zona elástica y los pasamos a la zona plástica. Acá el tornillo ya empieza a sufrir una deformación permanente. Entonces, lo que sucede es que aquí el tornillo, regularmente lo que sucede es que los tornillos se van a empezar a alargar. A simple vista no lo vamos a ver, pero el tornillo empieza a alargarse y empieza a deformarse. Esa deformación es permanente. Entonces, pero lo importante de esto es que haciendo poca fuerza, el tornillo, una vez pasada, eso sí, una vez pasada la zona elástica, él va a generar mucha presión entre entre la culata y el block. Recordemos que estos tornillos trabajan con empaques de metal, no de fibra. Algo muy importante, que muchas veces los mecánicos lo hacemos, es que nos dice que el apriete final va a ser a 60 libras y no sé por qué lo hacemos, pero decimos que por seguridad le vamos a poner 10 libras más. Eso, pues de cierta forma no es correcto, está fuera de especificación. Si la especificación nos dice que apretemos primero por libras, luego otro apriete más por libras, aflojamos y luego ya viene el apriete angular, el apriete debe ser bien exacto. Porque aquí ya estamos deformando el tornillo. Lo importante de esto es que el tornillo nuevo, el fabricante con las especificaciones sabe perfectamente cuánto se va a deformar y cuánta presión va a generar. Si nosotros nos salimos de esa especificación, ya el tornillo únicamente empieza a deformarse y ya no genera presión. Por eso hay que ser muy precisos en el apriete de estos tornillos. Si el fabricante por ahí nos dice que el apriete final van a ser 45 grados, por seguridad no le vamos a dar 50 o 55, porque ahí ya nos salimos de la especificación y realmente no sabemos cómo se va a comportar ese tornillo de aquí en adelante, porque de aquí para acá en la curva, esta parte de la curva es donde el tornillo incluso se puede romper. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta especificación. La diferencia real que vamos a ver es que con tornillos que trabajan en la zona elástica podemos tener hasta un 30% de diferencial de la presión que ejerce un tornillo con los demás. ¿Cómo es esto? Un tornillo que ejerce una presión, pero otro tornillo va a ejercer una presión mayor, entonces vamos a ver algo así, un diferencial de hasta un 30% en la presión de cierre entre el block y la culata. Mientras que en los tornillos de apriete angular vamos a ver que tenemos una presión más pareja con un diferencial máximo de un 10%. Entonces la presión ahí va a ser más pareja entre el cierre del block y la culata. Gracias por acompañarnos en un programa más. Como siempre, no olviden visitar nuestra página web, nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto fue Ignición.